Buah, qué liada. La que hemos organizado. Joder, Fran, te dije que no te lo tomaras a la ligera esto. Ya. Es que esa palanca con la marca Acme no daba buenos augurios. Si hay que Tocas lo que no tienes que tocar, Ya. tocas lo que no Claro, tienes que ya. tocar. Sí, Es sí, que- sí, no puedo. Bueno, hay que pedir perdón a los oyentes de Mindfax. Decenas de mensajes, esto no se entiende nada. ¿Qué habéis hecho? Ya la habéis liado. Ya ves. Y en fin, yo creo que le vamos a dar a la palanca otra vez para adelante y así se escucha el episodio Pero normal. seguro, a ver si la vamos a terminar de liar del todo. Bueno, pues hacemos un episodio otro nuevo mañana entonces. Pero Vale. lo intentamos. Venga, Si a ver, giramos la coge- palanca. Vamos a empujar. Coge Venga, va. Coge de arriba Ah, y coge tú, Jesús, coge de ese uno, no, coge bien ahí de medio. yo la Agarra. tengo bien ¿Lo cogida. tenéis? Venga. Bien, coge Bueno, la estoy palanca. cogida en Argentina, no sé. Coge la palanca. Vamos. Ya coge la palanca, que no vale. Sí. Una. Bueno, agarra la Dos. palanca. Eso, agarra. Y Y- 3. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que se encuentra en el interior de nuestro planeta Tierra. Alberto Espinosa, la palanca estaba dura, ¿eh? Joder, macho, sí, hay que engrasar Ya. además. Sí, no sé si tienes por ahí Madre 3 mía. en 1, Jesús Callejo, algo que nos sirva para... Tengo Espérate. un 4 en 1, marca Acme, pero creo que tampoco me da mucha confianza, mucha seguridad. Bueno, pásamelo, Jesús, que lo voy a poner. Venga, ya te lo paso. Venga, Venga. échale. Generoso. Sergio Cordero, no sé si en lugar de dedicarnos a hacer una buena acción, deberíamos hacer una colecta para engrasar un poquito los cacharros de Mindfax, que están pasaditos ya, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que nos hace falta poner un poco de engrasante al asunto y lo que vamos a hacer es engrasar el hambre. Vamos a intentar luchar contra el hambre y de hecho vamos a involucrar esta vez a los oyentes, aparte de con sus escuchas, vamos a hacer una acción diferente. He hecho un conteo de todas las reviews que nos han hecho en redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast y lo que vamos a hacer es, vamos a colaborar con 1 kilo de comida por cada comentario adicional que hagamos a partir de ahora. ¿Vale? Hasta el fin de la obra, cada comentario que se nos haga, sea bueno, sea malo, no tiene por qué ser 5 estrellas, pueden ser 6. Cualquier cosa que quieran comentar, ayudando esta buena acción que vamos a hacer, vamos a donar de su parte, por cada comentario, 1 kilo adicional a los que llevamos a poner nosotros. O sea, vamos, que la gente... O sea, si dejas un comentario en @mindfax_ en Twitter o en iVoox, o nos pones una valoración en Apple o en Spotify, o cualquier interacción, 1 kilo más. Sí, especialmente en las plataformas de distribución de podcast, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, ahí vamos a dejar 1 kilo más de tu parte. Muy bien, muy bien. Además Y no si tiene por son- qué ser ni buenas, puede ser incluso insultando si Sí, se tercia. vale. Ya, y Que no- nos va opinen, la marcha, que opinen nos con va la libertad, marcha. que no se sientan Vale. coartados por la Vale, acción. vale, Sí. vale. Nos va la marcha, tíos, ahí dándonos candela. Ya está, pues ya lo sabéis. Oye, dejad comentarios y eso será traducido en buenas acciones. Y hoy, en Mindfax, viajamos al núcleo de la Tierra. No sé, Espinosa, si para viajar al centro de la Tierra, al núcleo, vamos a necesitar... Es curioso, porque para los primeros metros vamos a necesitar Rebequita gorda, para hacer fresquito. Ya, eso estaba pensando. Pero luego la vamos a tener que dejar por el camino porque creo que va haciendo más calor según bajamos. No sé, yo vivo en Converse, tío. En Converse puedo bajar al núcleo de la Tierra. tío. No Me sé tengo yo que poner si te vas a resbalar. calzadito. Igual unas botitas o algo, ¿no tienes botas? Saco las chirucas. Ponte algo. Sí, Victoria no lleves, porque eso no tienes. Venga. Unas voy a chanclas ponerme también, las chirucas. porque hace calorcito ahí abajo. Claro, es que cuanto más bajamos, más calor hace. Eso es curioso, Jesús, que hemos imaginado muchas veces cómo sería bajar hacia el centro de la Tierra, ¿no? Claro que lo hemos imaginado y muchos escritores se han puesto, ¿no?, a idearle y darle al cacumen para ver qué pasaría. Claro, ahí entramos un poco en esas hipótesis tan fascinantes de si el núcleo de la Tierra sería sólido o, como dicen otras teorías, que luego me imagino que abordaremos, si la Tierra está hueca. Por lo tanto, sería otra cosa distinta, ¿no? A lo mejor no hace tanto calor como nos dicen. Pero bueno, la realidad es la realidad. Está claro que la geología, en este caso, yo creo que lo ha dejado bastante claro, y sobre todo desde 1936, donde la sismóloga danesa Inge Lehmann dejó muy claro que hay una serie de capas que se van sucediendo desde la corteza terrestre, que por cierto, la corteza también tiene un grosor o un espesor diferente si lo medimos desde las fosas abisales, por ejemplo, marinas, que si lo medimos desde el Everest, por ejemplo, ¿no? Está claro.
Pero sí que hasta que lleguemos al centro, tendríamos, si hiciéramos este viaje virtual, sería un viaje de más de 5.000 kilómetros. A medida que íbamos avanzando, el calor iba subiendo a unas temperaturas bastante extremas. Estamos hablando de 6.700 grados, es decir, muy parecido a lo que haría en el Sol. Y, por supuesto, la presión en su interior, millones de veces a la presión de la superficie, por lo tanto quedaríamos ahí aplastados como un cromo. Ojo. Y con, bueno, pues con multitud de dificultades técnicas, en el supuesto que tuviéramos una perforadora, ¿no?, que llegara hasta el final. Pero es que incluso, aunque llegáramos al núcleo interno, es decir, al sólido, antes hay un núcleo externo que es líquido, que tendríamos también que abordarlo. Pero bueno, evidentemente, esto es lo que sabemos actualmente. Sabemos que la Tierra es sólida, no está hueca. Pero eso no impidió que Julio Verne y otros cuantos escritores, que luego comentaremos, pues sí que especularan. Y aquí entramos un poco, para mí, lo que sería la gran disyuntiva, ¿no?, de si tierra hueca o no tierra hueca. Yo creo que hay mucha mala información de culturas o sociedades o civilizaciones intraterrenas, pero que viven en cuevas, que viven en lugares que estarían dentro de la corteza. Ojo, que la corteza estamos hablando de un espesor entre 10 y 70 kilómetros, ya te digo, depende de dónde lo midamos. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, es lo que originó que a lo mejor la Tierra estaba hueca por eso, porque de vez en cuando salían algunos personajes, o incluso dentro de los mitos se hablaba que venían del interior de la Tierra. Una cosa es del interior de la Tierra, del núcleo, de este que estamos hablando, y otra es que haya cavidades, que haya, en fin, lugares inaccesibles donde tú puedas entrar, a lo mejor a través de los Himalayas o a través de los Andes, y que sí que puedan encontrar lugares todavía inexplorados. Pero eso estaríamos hablando un poco de eso, de la corteza, de la superficie, no de una tierra hueca. En el caso de la noticia que comentará ahora Sergio, es que estamos hablando del núcleo de la Tierra. Eso ya son palabras mayores, ¿vale? Del centro mismo. Sí. A partir de ahí ya empezamos a especular si la Tierra es redonda, si es plana, si está hueca, si tiene esferas concéntricas, o sencillamente toda es una fabulación, una especie de teoría de la conspiración, que, cómo no, dentro de los conspiracionistas, todo lo que tenga que ver con la Tierra, tanto si es hueca como si es plana, no veas tú el juego que ha dado desde el siglo XIX. Bueno, y que sigue dando en el siglo XX-XXI, ¿no, Sergio? Que la gente sigue debatiendo. No sé, me río por no llorar. Si la Tierra es plana, es hueca, no es hueca, si es redonda, si no es redonda, parece mentira. Sí, es triste decirlo, pero es así. Todavía hay gente que no da valor a los hechos comprobados y empíricos de la ciencia, y existen una serie de teorías, a cual más estrambótica y más extraña, pues eso, que nos hacen sonrojar a aquellos que nos guiamos por los parámetros científicos, ¿no? Yo creo que la teoría o la pseudoteoría científica más conocida es la teoría de la Tierra plana, que no vamos a abundar en ella porque es de todos conocida. Básicamente lo que viene a decir es que la Tierra no sería esférica, no obedecería a las leyes de la física que nosotros conocemos, sino que sería una especie de plato en el cual, bueno, pues estaríamos nosotros, digamos, encima, ¿no? Porque, pues con argumentos del estilo, si la Tierra es redonda, ¿por qué no se cae la gente? ¿Por qué el mar se aguanta? Y ese tipo de cosas, sí, con un desprecio absoluto al conocimiento humano aprendido durante todos estos años y a las leyes de la física, pues todavía, por desgracia, estamos acostumbrados a ver. Entonces, bueno, pues la teoría de la Tierra plana sería la más conocida. Si bien es cierto que la que más nos vendría al caso de este programa que estamos grabando sería otra pseudoteoría, que es la teoría de la Tierra hueca. La teoría de la Tierra hueca, que, bueno, pues como su nombre postula, vendría a ser que lo que nosotros pensamos que es sólido en el interior no es tanto así, sino que pues el núcleo de la Tierra estaría vacío, y eso además conllevaría, curiosamente, no conlleva nada científico, sino conllevaría que varias razas de superhombres y alienígenas viven dentro de ese hueco que hay en la Tierra. Con lo cual, bueno, pues os podéis imaginar que no tiene ningún tipo de validez científica, está más que comprobadísimo por todas las mediciones sismográficas y todas las prospecciones que se han hecho desde tiempos inmemoriales, pues que la Tierra tiene un núcleo sólido completamente. Bueno, cuando digo sólido, sería el núcleo interior, porque el núcleo exterior ya sí sería líquido, pero que no hay ningún tipo de oquedad más allá de las que ha comentado Jesús, de las que puede haber en la corteza, que son pues aquellas pequeñas cuevas o aquellas pequeñas zonas donde sí podría haber huecos, pero no estaríamos hablando de una tierra hueca como algunos postulan, ¿no? Ya te digo que además quiero que nos expliques la teoría de la tierra hueca invertida.
Que eso me ¿cómo? vuelve Está. loco. O sea, ¿Cómo? Exacto, Sí, exacto. Yo claro. he visto el titular y he dicho, explícame esto, por favor. Sí, la teoría de la hueca, teoría de la tierra hueca invertida es una subvariante de la tierra hueca en la cual se sostiene que la Tierra no es una esfera sólida, sino que es una esfera que tiene una cavidad interior. Ajá. Y que estaríamos viviendo dentro de la corteza interior, no exterior. O sea, que nosotros O sea, estamos mirando... Estamos dentro de la. Claro, para Exactamente, dentro. estamos dentro de la corteza, pero en la Claro. parte interior. Y lo Claro. que sería, cago la en Tierra la estaría puta. hueca y lo que nosotros pensamos que es el Sol sería el núcleo. O sea, es algo absolutamente Estamos en ridículo. una completamente. tierra cóncava. Cóncava, Claro, Sí, digamos, correcto. desde Sería dentro. una tierra cóncava. Viviendo por dentro de la Tierra. Claro. Exactamente. Y el Viviríamos sol que por dentro vemos y no por sería fuera. el núcleo, sería el sol Y las, interior. y las estrellas y las galaxias, todo lo que vemos, ¿cómo lo explican esto? Pues huecos Buena pregunta. en la corteza. Y por ahí se O sea, ventila, claro, buena porque si no pregunta. olería cerrado eso queda asco, ¿no? Si hay huecos en Bueno, la pues, corteza, entra el airecito. Pese a la mofa, os puedo garantizar que tiene un montón de proponentes y gente que la apoya. No tanto como el terraplanismo, que es mucho más sencillo de inferir y de entender. Porque Bueno, no quieras te que no, creas, este tiene su aquel. Este hay que pensar un poco y primero saber lo que es algo cóncavo, ¿no? Algo que es cóncavo y lo que es convexo. Porque lo cual- el terraplanismo tiene subvariantes dentro del terraplanismo. claro, Hay claro, con como- cúpula, sin cúpula. Claro, todo como esto buena es una disciplina bonita científica. Entonces, bueno, pues sí, esta teoría que no tiene ningún tipo de concordancia con las leyes de la física y de las observaciones que ya se han hecho geológicas y sismológicas, pues tiene algunos autores y algunos, sobre todo seguidores, porque aquí esto muchas veces no se sabe quién lo promulga, pero sí quién lo sigue. Y es una de las tesis ridículas que se pueden encontrar dentro de estas pseudo variantes, ¿no? Y, bueno, como os he dicho antes, suele además ir acompañado siempre de extraterrestres, razas superiores, Claro, hombre. lagartos, Mejor. hasta licántropos. He visto uno hasta ¿sabes? hombres lobo. O sea, es más bonito. acojonante. Los dragones, Y los canto. dragones de toda la vida, Dragones incluso también, los gnomos, efectivamente, los sí, gnomos también. Y nazis. Bueno, Tiene que haber lo de nazis los siempre. gnomos ya se lo dejo a Jesús, que es Sí, el pero, máximo los mitos experto siempre en hablan gnomos de que nazis. están en el interior de la Tierra, que sale. Pero yo creo que siempre es, ya te digo, es la confusión, es una confusión generalizada de cuando se habla que salen del interior de la Tierra, una cosa es que salgan de las cavidades del interior de ciertas zonas y otra es del interior como núcleo, ¿no? Pero fíjate que es verdad que no es una idea que solo hayan defendido gente fantasiosa con una imaginación desbordante o incluso teorías místicas, sino que científicos de renombre en su momento, y estoy hablando de Edmund Halley, famoso astrónomo real, el que El del cometa. no descubre, porque ya el cometa ya estaba descubierto, pero sí describe la órbita del cometa Halley. Bueno, pues este hombre, en 1692, es el que estaba convencido, también es verdad que por una serie de informaciones y de cálculos erróneos que habían hecho algunos astrónomos, estaba convencido que la Tierra era una cáscara hueca de unos 800 kilómetros de espesor, 800 kilómetros de espesor, pero que una vez que pasabas esos 800 kilómetros, lo que te encontrabas era con tres niveles o tres cáscaras concéntricas separadas por un tipo de atmósfera, ¿de acuerdo? Una atmósfera gaseosa y que rotarían en distinta velocidad. Y eso es lo que explicaría, por ejemplo, las auroras boreales, porque los que defienden la Tierra hueca dicen que las auroras boreales procedería precisamente de estas atmósferas gaseosas que interconectan y que a la vez separan esta especie de mundos concéntricos. Entonces, bueno, pues por una especie de géiseres salen y crean estas auroras boreales. Todo tan También bonito. intentan explicar los terremotos, intentan explicar las erupciones volcánicas, etcétera. Pero eso Edmund Halley en 1692. Pero Leonhard Euler, que era uno de los grandes matemáticos que ha existido en la historia de la humanidad, dicen, aunque yo creo que es una leyenda urbana, ¿no?, que opinaba un poco lo que decía Sergio, que nuestro Sol es un Sol interior de unos 1000 kilómetros de tamaño y que lo que pensamos que es un Sol exterior que está en el universo estaría dentro, ¿no?, dentro de esa Tierra cóncava de la que estamos hablando. Yo no creo que Euler era un tío muy listo y no creo que lo llegara a pensar. Otra cosa, ya digo, es esas cavidades subterráneas, que es lo que ha dado origen pues, a mitos como Shambhala, como Agartha, en fin, como a ciertos territorios que son inaccesibles, que solo pueden llegar a aquellos iniciados, incluso a aquellos que tengan un plano secreto, pero que estaríamos siempre hablando de la corteza terrestre. Y un poco para que los oyentes se ubiquen de qué estamos hablando, sabéis que se ha intentado hacer una prospección, en fin, unos pozos para saber hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues el pozo más profundo del que tenemos constancia es el Pozo de Kola. El Pozo de Kola está en la península de Kola, en Rusia, y a lo más que se ha llegado es a 12.200 metros.
Es decir, estamos hablando de que la corteza terrestre está entre 10 y 70 kilómetros. O sea, Es un poco más o menos la profundidad de la fosa de las Marianas. Un poco claro, más. la fosa de las Marianas tiene unos 11.000, ¿no? Unos 11.000 metros, 11 kilómetros. Bueno, pues evidentemente eso es rascar un poco la epidermis, en fin, la superficie de la corteza. Pero evidentemente dentro de esa corteza, claro que hay cavidades subterráneas, cavidades. No vamos a encontrar dinosaurios, en fin, como en el viaje, ¿no?, que nos propone Julio Verne. Pero sí que puede haber algún tipo de fauna que todavía no conocemos y, ¿por qué no?, puede haber pues algún tipo de elemento exótico, como pasa con la fosa de las Marianas, por ejemplo, todo lo que es, ya sabéis, los peces abisales, pues hay muchos que han dejado sorprendidos, ¿no?, porque tienen una luz propia precisamente para guiarse por esos mundos no tan profundos y tan oscuros. Podría ser. Y eso es verdad que lo que ha generado muchas leyendas, que no las tenemos que desdeñar tampoco, ¿no? Pues eso, todas las leyendas que tienen que ver con gnomos, con dragones, con intraterrestres, con civilizaciones ocultas, que están ahí esperando, mucho también influenciado por la teosofía de Blavatsky, por ejemplo, por los superiores desconocidos, en fin, por un tipo de inteligencia que estaría como en la cara oculta de la luna, estarían esperando el momento para manifestarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre se habla de eso, de cavidades secretas dentro de la corteza. El hablar del mundo hueco es cuando tendríamos que empezar a especular sobre eso, sobre un sol interno, sobre ciertas variantes de mundos concéntricos. En fin, hay distintas explicaciones y distintas novelas que intentarían justificarlo, pero nunca pensando lo que dicen los más conspiranoicos en este terreno, ¿no?, de que todo lo que vemos está en el interior del planeta. O sea, sería tan bonito eso. Todo, las estrellas, la Vía Láctea, todo estaría en el interior, ¿no?, que sería una especie como de juego óptico en función de la atmósfera enrarecida en la que estaríamos tan acostumbrados que pensamos que vivimos en el exterior cuando realmente estamos viviendo en el interior. En fin, eso me parece muy disparatado. Con la teoría de la Tierra hueca invertida, ¿cómo se explica la noche? Pero bueno, no voy a entrar en eso porque queda una, Espi, que es la Tierra en expansión. ¿Cómo? Espera, que yo no sé cómo funciona esto, Sergio. ¿Cómo va? La Tierra en Sí, expansión. Bueno, la teoría de la Tierra en expansión es quizá de las que hemos propuesto la más científica de todas, ¿vale? Es una teoría científica que sí que tiene algún viso de posibilidad. Fue una propuesta del geofísico francés Bernard Buffon en 1749 y luego posteriormente desarrollada por el geólogo alemán Alfred Wegener en 1912. Y lo que viene a decir es que lo que está en expansión es las placas tectónicas, ¿vale? Propone que la corteza terrestre, como ya sabemos, está compuesto por varias placas tectónicas que se van desplazando y chocando unas con otras, generando nueva corteza en los bordes allá donde choquen y destruyendo la corteza allá donde terminan, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que la corteza terrestre estaría siempre en cambio continuo y que la nueva corteza que se forma en esos bordes regenera, digamos así, esas placas tectónicas, ¿vale? Aquí sí que parece que puede haber evidencia científica, como por ejemplo la similitud de los continentes, la presencia de rocas similares en diferentes partes del mundo y, bueno, pues algunas marcas de continentes unidos, ¿no?, que en su momento estaban todos en un gran continente. Entonces, hay una evidencia geológica y sismológica que sí que podría apoyar esta teoría de la Tierra en expansión o de expansión tectónica. Pero bueno, no es algo completamente asumido. Y se está debatiendo si la expansión de la Tierra y la expansión tectónica ha sido constante o, por el contrario, como esta teoría propone, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues esta es una teoría también interesante de conocer, pero esta sí que estaría encuadrada ya dentro del razonamiento científico. Bueno, pues tenemos tierras huecas, tierras planas, tierras huecas invertidas, tierras en expansión. Esto, teorías para todos los gustos y que os imaginéis el núcleo como queráis, donde queráis, si existe o si no existe. Yo creo que es el momento de hacer una paradita y empezar a hablar del tema candente de estos últimos días. Porque nos hemos asustado mucho todos, Sergio, cuando nos han dicho, o cuando hemos leído, hemos sabido, que el núcleo de la Tierra, en un primer momento, que se ha parado, que se ha quedado quieto, que no gira, que a lo mejor mucha gente hemos pensado, pero es que giraba. Pues no gira, ya no, o sea, estamos girando nosotros, pero él no. Y luego que se ha dado la vuelta, que va para el otro lado. Entonces estamos como cada uno para una dirección. Indignado me hallo con los medios de comunicación, por lo menos de nuestro A ver, ahí está el problema. Claro, me parece tremendo. Vamos a explicarlo por partes. Lo primero, Sergio,
Esto es lo que se ha contado, ¿no? O lo que se ha Esto es lo que se ha interpretado en contado, un primer pero momento. la interpretación de Spinoza es que es la que es. O sea, no podemos vivir completamente siempre sumidos en la cultura del clickbait, en el catastrofismo y en meter miedo al lector por el mero hecho de que haya algo que no entendamos. Hay que decirlo primero. Es que, mira, titular de El País, que no es El País, mishuevos.com, ¿vale? Habla bien, por El favor. núcleo de la Tierra se ha frenado. Ese es el titular. El núcleo de la Tierra El se ha núcleo de la Tierra frenado. se ha Es lo que frenado. vimos. Fíjate A si no tope. puede tener un desarrollo un poco más lógico ese titular, ¿sabes? Es que ya Es que son- te incitan eso al clickbait, te incitan a la lectura compulsiva, luego no aclaran nada. Bueno, pues es todo un poco desastre. Y en esto sí que hay que estar un poquito crítico con el tratamiento divulgativo que se le da a la noticia. La realidad es que hay un estudio publicado en Nature por un equipo de la Universidad de Pekín que viene a decir que el núcleo interior, el núcleo de la Tierra está dividido en núcleo interior y núcleo interno, núcleo externo, núcleo interior, núcleo exterior, ¿vale? El sólido, ¿no? Sí, bueno, en principio el núcleo interior parece ser que es sólido y el núcleo exterior es fundido, sería líquido, ¿vale? Yo he intentado entender mejor lo que es el núcleo de la Tierra y para esto he visto una explicación de Michio Kaku, ya sabéis que es un autor que me gusta mucho, y él venía a decir que nos imaginemos una jarra llena de mermelada en el cual hay una canica dentro y la hacemos girar. Vale, pues girarían a diferentes velocidades por las densidades distintas y por las cualidades dinámicas de cada uno de los materiales que componen el núcleo de la Tierra. Me ha parecido una buena parábola y la quería comentar aquí. Entonces, núcleo interior de la Tierra, núcleo exterior, giran a diferentes velocidades, ¿vale? Pero esto no es algo que se sepa ahora, se sabe de hace 70 años. Ujú. O sea, y que hay velocidades de rotación distintas, que a veces aceleran y a veces frenan, también se sabe hace muchos años. Y se ha probado por vía sismológica, por vía geológica, es algo que ya se conocía. Lo que tenemos aquí es un titular de la muerte, un titular para acojonar al personal, para empezar a recordar películas del estilo El Núcleo y cosas así, ¿no? Entonces, ha causado bastante revuelo el titular, pero si uno lee el estudio, que yo he tenido ocasión de ojearlo, lo que viene a decir es que, primero, no es que se haya parado el núcleo, es que se está ralentizando. Y se ralentiza una milésima de segundo. Una milésima de segundo. Una milésima de segundo no puede alterar gran cosa los principios geológicos tan largos y los tiempos geológicos tan largos que tiene la Tierra. Pero bueno, lo importante... Y que lleva frenando desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, que no es que como de digo, esto repente es cíclico. haya y frenado. parece que cada 70 años pues es un ciclo que Claro. se va cumpliendo. Entonces... Poco a poco va frenando. Sí, tienen velocidades distintas y bueno, se sabe que es un procedimiento que es natural y que nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Pero no dejes que la realidad te fastidie un buen titular y un buen clic para que tú cobres pues, la comisión que tengas por ver el anuncio, etc. Entonces, la problemática es, la noticia no tendría mayor trascendencia si hubiera quedado oculta, como suele pasar con la mayoría de los papers científicos, pero bueno, alguien ha visto que podría ser un buen titular y han sacado todo este miedo y toda esta terrible noticia que se nos viene encima porque vienen a significar que puede ser un desastre para la humanidad, que no lo va a ser. Ya, spoiler os hago, no lo va a ser porque es algo en el cual pues es un procedimiento, como digo, ya viene de muchísimo tiempo y no nos va a afectar en nuestra vida en absoluto. Pero bueno, este es el tratamiento que estamos teniendo últimamente y a mí lo peor de la noticia me parece eso, cómo se ha divulgado y no la esencia de la noticia en sí, que no tiene gran recorrido, por lo menos para nuestra Pero es que nuestra lo habéis existencia. contado muy suavecito porque yo he leído no solo que se ha frenado, que es ralentizar su velocidad, sino que se había parado y que además giraba en el sentido contrario al de la corteza terrestre. Eso se ha llegado a publicar y yo solo he leído con mis ojitos operados. Sí, se ha publicado, Sí. se ha publicado. El estudio no dice nada de eso. El estudio dice además que se está ralentizando relativamente en relación con el resto de elementos que rotan, ¿vale? Con lo cual sería una deceleración. Como digo, el tiempo estimado es una milésima de segundo y deja claramente el propio estudio, dentro de lo que es entendible para los profanos, pues que será un elemento a seguir y que viene a refrendar lo que ya se sabía, que hay velocidades de rotación distintas en distintos ámbitos de la Tierra. Pero es verdad. También he leído, ya que decías lo de la milésima,
que era la duración de los días lo que se iba a cortar por efecto de la ralentización de la rotación del núcleo de la Tierra. Ese es uno de los subtitulares. Exacto, uno de los efectos que esto provocaría. O sea que eso también es mentira. Bueno, no es que sea mentira, puede ser así, pero como vuelvo a decir, no va a tener ningún efecto práctico en nuestras vidas comunes, ¿sabes? Pero es que es frente a lo que se propone de tremendista y de el efecto devastador que pueda tener en la vida humana, pues es que no va a tener ningún efecto porque lleva siendo así desde tiempos inmemoriales. Y es que la problemática que tenemos también es que del núcleo de la Tierra y del interior de la Tierra se conoce menos que de lo que se conoce Marte, por ejemplo. Entonces, claro, cualquier cosa está sujeta a, primero, una ignorancia del público absoluta. La propia comunidad científica desconoce muchísimo. Y hay mucho trabajo que hacer porque, bueno, pues esa parte de la geología todavía está en ámbito de desarrollo. Con lo cual, bueno, pues no sabemos exactamente cuál va a ser la trascendencia que va a tener este hecho, no la noticia, sino el hecho, pero se intuye que en los tiempos geológicos esto no tiene ningún impacto práctico en la vida. Otra cosa es que el núcleo tuviera esa tendencia de giro en el ámbito de milenios. Vale, bueno, pues habría que ver si puede tener algún efecto en el campo magnético de la Tierra, etcétera. Claro, pero es que otro de los subtitulares será que iba a alterar la magnetosfera de la Tierra. Es que estoy leyendo la noticia. Ojo con la noticia esto. Que ha mencionado Espi del País, la tengo delante. Y pone, sí. o sea, lo han explicado muy bien con infografías, dibujitos, ¿vale? Estoy viendo uno que es hace 70 años, sentido de la rotación para un lado, el núcleo al mismo lado. En la actualidad, la Tierra para un lado, el núcleo al lado contrario, la flecha está hacia el lado contrario. Y dice, efectos de la contrarrotación. Cambia el campo gravitatorio. Afecta al nivel del mar y las mareas, al campo magnético. El campo gravitatorio podría provocar deformaciones terrestres. El nivel del mar y las mareas y el campo magnético podría afectar al clima del planeta. Y aparte también cambia la duración de los días. Pues eso, el estudio, ya te digo yo, de Nature no dice nada de eso. Eso se han inventado es que el redactor que ha hecho esa noticia ha copiado y pegado la sinopsis de la película de Core y de 2012. O sea, ha copiado y pegado eso. Sí, Estoy convencido. Has cogido esas dos películas y ha copiado y pegado eso. Si tenéis interés, os puedo pasar el paper. Ya os digo yo que es un coñazo. Y de hecho, lo único interesante es el párrafo de que efectivamente hay una disminución de la velocidad angular del núcleo. Esto es lo único interesante. Que ya se sabía, vuelvo a repetir. Y que es una tendencia general y global. Pero nada de catástrofes, nada de cambios en la corteza, nada de nada. O sea, nada de lo que se dice en ese artículo se dice en ese estudio. Con lo cual, bueno, pues eso. No dejes que la realidad te fastidie un buen artículo. Lo bueno de todo esto es, primero, que mucha gente se ha dado cuenta que tenemos un núcleo, ¿vale? Por cierto, el núcleo es de hierro y níquel, o sea, es un núcleo muy pesado. Estamos hablando de la parte más central, ¿no? De esos 5.100 kilómetros si vamos desde la corteza. Que es verdad que ese núcleo giraba, que hay mucha gente que no sabía que eso gira, y que es totalmente imperceptible a escala humana, que no nos vamos a dar cuenta en absoluto. Que esto es algo que se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, es decir, no estamos hablando de un fenómeno inaudito, es decir, esto se viene haciendo hace muchísimo tiempo, es decir, incluso hace millones de años la Tierra ya giraba de forma diferente y por lo tanto la duración de los días era distinta. Por ejemplo, en el Mesozoico se habla de que los días duraban 23 horas, lo cual tampoco es nada raro. ¿Y por qué? Porque la Luna, sabes que la Luna ejerce una influencia total sobre nosotros. Pero es que la Luna, a diferencia del argumento de otras películas, no se está acercando, sino que se está alejando. Y se está alejando de nosotros a razón de unos 3,80 centímetros al año, que es imperceptible. Pero el efecto de ralentización de la rotación sí que puede generar a largo plazo, es decir, cuando decimos a largo plazo es cientos o miles de años, pues que el día se vaya cortando. Pero a día de hoy, para nuestra generación y para las 20 siguientes o 50 siguientes, es imperceptible esta noticia científica. Pues digo que la parte buena es que nos hemos enterado de cómo funciona, en fin, todo lo que son la geosfera, ¿no? El espesor de la geosfera, desde la corteza hasta el manto, pasando por el núcleo interno y por el núcleo externo y el núcleo interno, pero que luego no tiene ningún efecto práctico en la vida cotidiana de los seres humanos
o de los animales en general o de las plantas. Ya está, o sea, es decir, que todo lo demás, incluso los científicos serios, lo que han remarcado desde el primer momento es, cuidado, esto no es una noticia apocalíptica, el mundo no se acaba, es decir, no vamos a sufrir ninguna consecuencia grave ni en el campo magnético, ni la atmósfera se va a rarecer, ni nada por el estilo. Es decir, que la luna se está separando poco a poco, sí, que los días se están un poco acortando, sí, pero no se va a notar prácticamente nada. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de la noticia y que además sirve para que programas como el nuestro, pues hablemos también de otro tipo de teorías sobre si la Tierra está hueca, sobre si los polos, por ejemplo, están huecos. Sabéis que una de las conspiraciones más divertidas que hubo, porque además incluso aparecieron fotografías de la NASA para demostrarlo, es que la abertura a esa Tierra hueca, es decir, esto es otra variante, no dicen que estamos viviendo en el interior de la Tierra, sino que nosotros vivimos en el exterior, evidentemente, pero que hay aberturas, pero dos de las aberturas importantes es el Polo Norte y el Polo Sur. ¿Vale? Incluso hablan del almirante Byrd, que es el que dice que llegó a conocer este tipo de anomalías. Y que por ahí tú puedes entrar, y eso es lo que explicaría también las auroras boreales, porque por ahí salen una serie de gases, ¿no? De gases enrarecidos que generarían estos efectos en y ahí habría también, externa. Jesús, ahí habría bases nazis, ¿no? Lo que decía Alberto, un poco. Claro, pero bueno, los nazis están en todos lados, claro. Si ya les quitamos a los tardígrados y a los nazis de la cara oculta, pues ¿dónde van a estar? Pues en el interior de la Tierra. Pero el interior de la Tierra, a ver, todo parte de una premisa un poco absurda, pero bueno, que funcionó en 1818. Hubo un capitán de infantería, que era Clem Simes, y este hombre hace un manifiesto, pero un manifiesto primero en San Luis, en Ohio, y luego pues se va extendiendo por distintas partes de Norteamérica. Y él considera algo que consideraba por entonces mucha gente. Estamos hablando de principios del siglo XIX, no había unos conocimientos científicos. Él consideraba que todo lo que existe en el universo, todo, absolutamente todo está hueco, desde un cabello humano hasta el tallo de una planta. Entonces dice, si todo está hueco y luego se puede demostrar, ¿por qué no va a estar hueco también el planeta? Entonces parten de una base, de una premisa muy errónea, muy simplista además, como os podéis imaginar, y a partir de ahí es cuando dicen que hay en el interior, pues hay una serie de anomalías que hay que investigar. Y las anomalías, para investigarlas, que es eso lo que explicaría la existencia de corrientes de agua cálida próximas a los polos o lo de las auroras boreales, se investigan a través de las aberturas naturales, que sería el Polo Norte y el Polo Sur. Y en los años 70, 80, yo lo he visto en revistas especialidades del misterio, donde aparecían fotos de la NASA con aberturas, ¿sabes?, censuradas del Polo Norte y del Polo Sur, que las habían censurado para que nadie se diera cuenta de que realmente nos estaban engañando como a chinos, que es un poco lo que dicen los terraplanistas, ¿no? Que las fotos de nuestro planeta como una esfera están trucadas para que sigamos creyendo que es una esfera, ya ves tú. Ya desde los griegos, incluso desde la Edad Media, sabían perfectamente que nuestro planeta era esférico. Que es otro error que nos han transmitido, ¿sabes? No, es que Colón llegó a demostrar, gracias al descubrimiento de América, que la Tierra era redonda. Colón ya lo sabía, y lo sabían los anteriores, lo sabían en la Edad Media, lo sabían los griegos, lo sabía Pitágoras, lo sabía Aristóteles, lo sabía Toquis, que había unos cuantos. Y Eratóstenes con dos palos. Y Eratóstenes lo demostró, y además con demostró dos palos lo desmontó rápido. No le hacía falta móvil son ni nada. 40.000 kilómetros. Claro. Le voy a echar un capote al compañero del País contra el que hemos cargado nuestras no iras. solo del País, No, pero como hemos puesto como ejemplo, y es que hay una cosa interesante en el artículo que publicó, el autor es Nuño Domínguez, el autor de ese artículo titulado El núcleo de la Tierra se ha frenado, que hemos mencionado antes, y sí que hay que decir que ha entrevistado a Xiaodong Song, que es uno de los dos autores del trabajo de la Universidad de Pekín al que hacía referencia Sergio, que ha hablado con él, que estuvo este científico Song trabajando en Estados Unidos y que ahora está en Pekín. Y algunas de las declaraciones que recoge el artículo del propio Song, del propio investigador, son las siguientes. Dice: visto desde el espacio, el núcleo gira prácticamente al mismo paso que el resto del planeta, pero desde el punto de vista de la superficie, donde están las estaciones sísmicas, el núcleo gira ahora en dirección contraria, hacia el oeste. Eso, por lo visto, lo ha dicho Song, cosa que a mí me sorprende. No puede ser, porque el núcleo siempre ha girado a su propio ritmo y de forma independiente al resto del planeta. No tiene por qué seguir siempre la misma dirección. Eso es lo que por lo menos los geólogos y los investigadores científicos han demostrado, que hay tendencias de giro, pero no siempre son las mismas. No es que de pronto haya dejado de girar en la misma dirección, sino que ha pasado anteriormente. Dice Song, inferimos que hay un ciclo de oscilación que dura unas 7 décadas. Esto sugiere que hay una resonancia que conecta todas las capas de la Tierra que se produce con esa cadencia. En los últimos años, los días se están haciendo más cortos, sigo citando a Song, y es posible que en parte se deba al núcleo de la Tierra. La rotación del núcleo interno dentro del externo también altera el campo gravitatorio interno y causa deformaciones en la superficie, lo que a su vez puede influir en el nivel del mar. Estos cambios podrían también afectar a la temperatura global del planeta. Es decir,
tengo la sensación de que, más allá de que me sorprende la afirmación de la dirección del giro de la Tierra, según Song es así, que son elucubraciones a futuro que el propio investigador hace sobre las posibles consecuencias de este cambio en el giro del núcleo de la Tierra y que se han dado como ciertas sin saber realmente si lo son o no. Y que además el consenso científico considera que de ser así, Claro. de existir, serían absolutamente insustanciales e mínimos para nuestra siquiera percepción. Si el problema no es la noticia, el contenido de la noticia, si el problema es el titular y el subtitular, y a lo mejor Nuño Domínguez, este chaval o este señor, quien sea, no es el titular que ha puesto, sino su jefe, porque ya Eso sabemos puede ser, cómo sí. funcionan los medios de comunicación, le han variado el titular. O sea, yo no voy contra el redactor, el pobre redactor que ha hecho la noticia, que a lo mejor no es ni la que había redactado porque se la han corregido. Es el titular y el subtitular. Y esto pasa frecuentemente con las noticias científicas. O sea, por favor, es que buscamos el apocalipsis todo el rato. Claro, pero es que si, Es que no, no. guay. si tú pones un No, titular no. donde simplemente dices la velocidad angular del núcleo se ralentiza levemente, ¿quién va a pinchar en eso? ¿Quién va a No, entrar ahí sí, en eso? no. Es que Claro, ya recordemos que evidentemente. los periódicos y los medios normalmente son digitales, tienen ya una parte muy grande de ingresos digital y el clic es lo que hace que sea rentable o no. Y se miden en clics la conveniencia de un artículo, de publicar un artículo o no. Cuanto más clics tenga, más exposición, más tiempo de lectura, eso es lo que da dinero. Entonces, el problema es que estamos tendiendo a una sociedad en la cual, pues en los medios de comunicación hay que poner todo en cuarentena. Claro, es que luego los propios medios de comunicación se quejan de que la gente no se informa a través de medios de comunicación serios y que se informa a través de Internet y de Twitter y tal. Pero ¿cómo te vas a informar a través de un medio de comunicación teóricamente serio como El País si coloca estas mierdas? El problema... O sea, es que... Escúchame, Espinosa, que ¿sabes, hay cosas Fran? peores, Es que hay que- gente que se informa de ciencia a través de Mindfax, ¿sabes? Entonces, Eso, igual, Ya, bueno, eso sea. Eso ya Aquí no es venimos a informar. lo Aquí- último de todo. Aquí ninguno de los cuatro. Bueno, tú eres lo más cercano a un periodista que podría ser lo más cercano, que tampoco eres Así periodista respondo. porque te estudias comunicación visual, pero no venimos a informar, venimos a difundir un poco con cabeza. Con cabeza. Sí, sobre todo a difundir el escepticismo. Sí. A mí me da pena que la Tierra no sea hueca e invertida, que no estemos mirando todos para adentro. Una cosa, Fran, una pregunta para Jesús. A mí, desde pequeño me ha llamado la atención que de todos los libros o de los libros de Julio Verne, el único que no da en el clavo es Viaje al centro de la Todavía. Tierra. Sí. Esa es una cosa Sí, curiosa. se ha comentado, no, pero hay muchos más. Ten en cuenta que Julio Verne escribió por lo menos entre 65 y 70 libros, ¿no? Así recordando. Entonces, siempre son los más conocidos los que salen a relucir y sobre todo las predicciones que poco a poco se fueron confirmando, más o menos. Pero tiene muchísimas más novelas donde no da ni una, porque tampoco él quería dar ninguna. Él se documentaba y punto. Pero bueno, es verdad que de las más conocidas, o por lo menos de las más mediáticas, El viaje al centro de la Tierra, que estamos hablando de una novela de 1864, pues hombre, llama mucho la atención. Lo que pasa es que si tú la lees con detalle, pues evidentemente sí que acierta en ciertos aspectos. Por ejemplo, a medida que van descendiendo, ¿sabes? Por distintas cavernas, cavidades, en fin, ya sabes que tiene una especie de mapa secreto de alguien que ya estuvo allí Sí. en el interior, que se entra además por un alquimista. volcán, en este caso por un volcán islandés, que es el volcán Snæfell, pero sí va aumentando la temperatura, con lo cual ahí sí va acertando en ese sentido. Pero claro, hay una cosa muy llamativa y que mucha gente le pasa desapercibido. Y dice, bueno, luego aparecen mastodontes, aparecen mamuts, en fin, aparece de todo ahí. Vale, de acuerdo. sí. La imaginación es libre. Pero entra por un volcán de Islandia, pero ¿sabéis por dónde sale el protagonista, Otto Lidenbrock y, en fin, el sobrino Hassel y el famoso guía, ¿no? Hassel, Por que es el el, que- por el como sale Stromboli. por Stromboli, o sea, por tengo que decir que muy al centro de la Tierra no puede llegar si al final sale por la isla de Stromboli que está al norte de Sicilia. Es decir, ¿me entendéis? O sea, muy profundo no puede haber llegado. Entonces, él lo que se basó es en una serie de datos, evidentemente de la época, lógicamente con su imaginación, pero a partir de ahí los combinó como mejor pudo y es verdad que funcionó, porque eso de que haya una megafauna, imagínense, no solo de plantas también, sino de animales en el interior de la Tierra, pues es como muy sugestivo. Él también estaba haciendo eco de las teorías que por entonces estaban barajando, acordaros, lo de Thule, de Agartha, de Shambhala, es decir, que esto lo estaban diciendo los teósofos, lo estaban diciendo pues multitud de sociedades secretas que ya sabéis que en el siglo XIX empezaron a pulular bastante. De hecho, Julio Verne formaba parte de una sociedad secreta. Esto ¿Ah, sí? incluso...
Sí, de la Sociedad Angélica o la Sociedad de la Niebla, se llamaba, sí. De la niebla, sí. De la Niebla, también la llaman Sociedad Angélica. Sí, él formaba igual que Alejandro Dumas, en fin, igual que Delacroix, en fin. Había pintores, escritores, intelectuales, artistas del momento, que además leían un libro muy esotérico, algún día si queréis lo comentamos, que es El sueño de Polifilo, y sobre eso se basaba, ¿no? Un poco sus enseñanzas más o menos secretas y esotéricas. Pero pues que había otros autores que también se apuntaron a esta hipótesis de la Tierra hueca en función de datos científicos, entre comillas, que estaban expandiéndose a finales del siglo XIX. Y estoy hablando de Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán. ¿Sabes que hizo 6 novelas, sobre Pellucidar? Pellucidar es un reino interno en el interior de la Tierra, y en una de esas novelas, creo que en la cuarta, le hace intervenir a Tarzán, que era el protagonista que le dio más fama a Rice Burroughs. Un mashup, un combo. Efectivamente, ahí está. O sea, que estamos hablando de una época donde la gente se lo creía. ¿Por qué no va a estar hueco, no? Lo que pasa es que lo de hueco, como tampoco sabían la profundidad que tenía nuestro núcleo más interno, pues bueno, todo válido. Y por eso yo creo que de ahí viene un poco la confusión, ¿no? La confusión de esas cavidades secretas, internas, incluso, sabes que en Turquía, ¿no? En fin, todas esas ciudades de la Capadocia, que son intraterrenas, pero intraterrenas que están a flor de piel, a flor de la superficie. Yo creo que son los mitos que hicieron que muchos autores de anticipación o de lo que ahora llamamos ciencia ficción, pues se lo llegaran a creer, incluso Lovecraft. Lovecraft apuntó también un poco la teoría del mundo hueco con La sombra más allá del tiempo, con esta novela de 1936. Entonces, bueno, pues sí que había una pequeña base real en estas cavidades que todavía, cuidado, a día de hoy se siguen diciendo que hay civilizaciones ocultas intraterrenas, los intraterrestres, que estarían por ahí, y que los ovnis no serían naves que proceden de más allá del espacio, sino que son naves que proceden de nuestro interior y que salen por el monte Shasta, que salen por ciertos volcanes. Bueno, pues es una hipótesis, ya te digo, que viene avalada incluso por vídeos. No sé si habéis visto también cuando hay un volcán en México, no me acuerdo ahora el nombre. Ah, sí, ¿cómo es? ¿Talapoquet? ¿Cómo es? Sí, lo voy a buscar. por ahí. Difícil de... Sí, un es amigo difícil mexicano nos enseña a pronunciarlo. Donde hay vídeos donde se ve una especie como de naves, en este caso tubulares, ¿no? Popocatépetl. Es el Popocatépetl. Pues bueno, pues ahí dicen que ahí tienes una explicación de que lo utilizan como entradas secretas y que claro, nadie puede acceder porque si encima son volcanes activos, pues imagínate que se va a acercar por allí. Bueno, pues todo eso yo creo que estimula la imaginación. Bienvenida sea la imaginación si hablamos de novelas de ciencia ficción. Malvenida sea si hablamos ya de divulgación científica, porque entonces eso lo que hace es despistar a muchísima gente que no tiene la información adecuada. Pero yo no entiendo por qué decís que es un fracaso, porque yo el otro día vi dinosaurios en Madrid y publiqué un vídeo. Efectivamente, que se hizo viral. Sí, se hizo viral. Probablemente entonces, salían del centro de la Tierra. Claro, yo creo que está todo conectado. Sabían, se ha frenado el núcleo de la Tierra y han salido a la superficie. Y está... La verdadera noticia es que Izuzquiza es un influencer. Eso lo hablamos otro día. Bueno, su vida oculta hace esas cosas. Por fin me ha llegado la fama, era el momento y no tiene nada que ver con lo que hago en mi día a día. Anda, que tanta carrera para esto. Yo creo que me tengo que dedicar a eso, Espinosa. Documentales de vida salvaje, dinosaurios. Hacer vídeos de dinosaurios por Madrid. Sí, me parece creo bien, que es mi tío. futuro. Sí. No pinta mal, tío. Ya. No, también te digo que ha sido viral, pero no he ganado €1. O sea que tampoco sé si voy a... Es que te hace falta un manager, tío. Ya. ¿Quieres ser mi manager? Vale, pues ya está. ¿vas a hacer más de estos? Si me encuentro más dinosaurios por la calle... Yo hubiera ido con la escopeta a todos los medios, ya te lo digo. Vamos. Pues nada, Jesús, ha sido un placer. Ya nos espera una nueva vida. Sí, bueno, ya parece que salimos vivos también de esta nueva amenaza, ¿no? Como de tantas. Así que vamos a celebrarlo, pues con unas buenas cervezas, por ejemplo. Está. Y recordar, Sergio, que por cada amigo mexicano o no mexicano que nos ayude a aprender a pronunciar correctamente Popocatépetl, sumaremos 1 kilo de donación de comida, ¿no? Sí, a nuestra donación de comida habitual que hacemos en esta fase de la temporada, lo que vamos a hacer es por cada review que nos hagan o por cada comentario,
y por cada puntuación, que como he dicho no tiene por qué ser siempre 5 estrellas, pueden ser 6, pues donaremos 1 kilo adicional, 1 kilo de comida adicional para esa gente que lo está pasando mal y que le hace falta. Y déjame, antes de que me despida, que no me ha dado tiempo a comentarte una teoría de las más locas también, y es que antes ha comentado Jesús que los rusos son unos de los maestros en la prospección geológica y que son de la gente que más profundo cava. Bueno, pues hay una teoría también muy loca, y es que en una de esas prospecciones profundas que hicieron encontraron una super cueva donde a su vez encontraron una civilización extraterrestre con la cual entablaron una guerra, y hay una guerra soterrada entre rusos y extraterrestres en una cueva en el centro de la Tierra. Pero como no has contado esto antes, Sergio, Porque no me dais tiempo, no me da paso. Estamos deseando terminar el programa y no me da tiempo. Esto es un pepino, tío. Mi pelea, Sí, pues sí. Espérate, Bueno, y tiene una derivada todavía más graciosa. Lo que pasa es que, bueno, igual por un poco de solidaridad no se puede decir que es que de esa guerra la cobertura sería la guerra de Rusia y Ucrania. Pero bueno, Toma ya. Madre de Dios. Madre o sea, de Dios. una locura tras locura. Pero a ver, ¿y quiénes son los buenos? ¿Los rusos o los extraterrestres? Bueno, estos no me preguntes intraterrestres no me preguntes que no me quiero quitar numerosos oyentes que tenemos en Rusia. Bueno, Qué menuda una movida, variante, tío. una leyenda urbana con esto del pozo de cola, cuando se empezó ahí a entrar y la prospección llegó a esos 12 kilómetros, dijeron que habían llegado al infierno, y hay una psicofonía que por ahí circula en las redes sociales diciendo que se escuchaban los aullidos, ¿no?, de los condenados que estaban en el infierno, porque gracias al pozo de cola por fin había salido los lamentos y los aullidos de esta gente. Entonces hay una que pone la psicofonía directamente del infierno y utilizan como soporte geográfico la península de Kola. En fin, como ves, trae cola. Pensaba que la psicofonía iba a decir: circulen, circulen, no se me arremolinen o algo así. Mira, mola más. O si me queréis irse. Sí. Yo creo que este programa podríamos despedirlo con un fade out, ya que la gente está aquí diciendo no se van nunca, ¿no? Podemos seguir hablando, y que como las canciones que no saben cómo terminar. Yo qué sé, lo que tú quieras. Claro, no, pues ya está. Pues ¿cómo Se vais a hacer demuestra esta tarde? que, ¿Cómo veis? ¿Qué planes tenéis hoy? pues que no sabemos si el universo es infinito o no, pero la estupidez humana seguro, con todo lo que hemos hablado. Por favor, sobre todo especialmente en este podcast. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Dentro de un año todos muertos. Les explicaré el porqué. La Tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo, y curiosamente se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur. Nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo. Pero ahora ese campo se desmorona. ¿Por qué? Grosso modo. Esta fina piel es la corteza terrestre en nuestra casa, grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto. Sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es, digamos, un enorme trozo de hierro sólido, creemos, y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido. Sí, pero lo más importante, ese líquido gira constantemente en una sola dirección. Billones de toneladas de metal candente girando a 1.600 kilómetros por hora. Sí, física básica. El metal al girar crea un campo electromagnético. Este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM. Y ahí radica el problema. Ahora el motor se ha detenido. El núcleo de la Tierra ha dejado de girar. ¿Qué sucederá ahora? Las descargas estáticas de la atmósfera crearán supertormentas, caerán cientos de rayos por kilómetro cuadrado. E irá empeorando. Nuestro campo EM nos protege de los vientos solares, que son una mezcla letal de partículas radiactivas y microondas. Cuando ese escudo fracase, las microondas provocarán literalmente la cocción del planeta.